Bienvenidos a casa, gracias por estar en esta sintonía. Soy Janet Arceo. Vamos a dedicar un espacio a la voz humana con una magnífica foniatra, de verdad una médica espléndida. Dentro en mi ser y la tengo presa. Tu voz que es taller de campanas al morir la tarde. Pues resulta que casi todos hablamos, la mayoría de las personas hablamos. Uy, qué fiesta cuando el niño dice sus primeras palabras o empieza a balbucear. Ya, mi niño dijo mamá, dijo papá. Y luego, ¿qué va pasando con esta hermosa, dulce o tipluda o gangosa voz? ¿Qué va ocurriendo? ¿Qué tantos cuidados se deben dar a este instrumento maravilloso? Hoy tengo el gusto de recibir en el programa La Mujer Actual a mi querida amiga la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Medicina de la Comunicación Humana. La doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón es directora del Centro de Foniatría y Audiología en la Ciudad de México, coordinadora nacional del Día Mundial de la Voz y presidente del Colegio de Médicos de Teatro. Gracias por estar aquí, Rosa Eugenia. Bienvenida. Querida. Muchas gracias. Es un placer estar contigo y con tu auditorio. Me gusta que vengas y que hablemos de la voz. Es un temazo. Sí, y es una maravilla porque la voz humana es primero un instrumento de comunicación. Como lo decías, todas las familias, todos los artistas, todos usan su voz, pero es primero que nada comunicación. Yo te digo que te quiero, que te admiro, que te extraño con la voz. Con la voz seduzco, con la voz doy arte y con la voz también regaño. Es que te dije que no hicieras eso así. O con la voz te trato de convencer para que seas parte de mi liderazgo político o de mi liderazgo de negocios o religioso. De acuerdo. La voz es el instrumento de todo lo que el mensaje humano va a dar. Fíjense la importancia de la voz. Ahora, yo creo que la mayoría de las personas no tenemos conciencia de ello. Así como, cuidamos el cabello, cuidamos tantas cosas, pero no cuidamos la voz, Rosa Eugenia. En efecto, tienes toda la razón porque las personas creen que es abrir la boca y ya. Y precisamente por eso los estudiosos de la voz, los científicos de la voz, pues nos hemos dedicado a educar a la población mundial a través del Día Mundial de la Voz, de decirles, oigan, es un instrumento muy importante porque va a ser el instrumento que lleva tu mensaje y te va a convencer o tú lo vas a repudiar. Entonces tiene que haber cuidados. Primero saber cómo se produce, que si necesitas aire que vienen de los pulmones, que si en el cuello que están tus músculos maravillosos que son las cuerdas vocales, tienen ondulaciones, cierran y abren y ese aire que viene de los pulmones lo convierten en sonido y después ese sonido se va amplificando a toda la cara. Entonces esas tres partes son las básicas de la producción de la voz. Entonces imagínense ustedes, si se enferman los pulmones, ya no tenemos aire, entonces no hay voz con volumen. Si las cuerdas vocales, que son dos músculos revestidos de una capita de células que se llama mucosa, se enferma o tiene flemas o no la sabemos usar, hablamos tipludo o hablamos muy grave, entonces la voz ya no lleva el mensaje. Y por último, si nosotros tenemos alguna gripe, alguna sinusitis, alergia o reflujo, vamos a tener falta de resonancia. Entonces esas partes las personas deben de saber que es muy importante que los órganos del aparato respiratorio estén en armonía, no tengamos ninguna influencia negativa del alimento por el famoso reflujo para que la voz sea sana y además la tenemos que educar para que sea agradable, para que sea resistente, por ejemplo los maestros, para que sea maravillosa como los artistas, los grandes cantantes. ¿Por qué? Porque nos lleva a arte, nos emociona. El cantante es uno de los artistas que más emociona al público. Pero fíjense que la otra vez me decía la doctora Calderón, en el caso de las cantantes mujeres, Sí. por ejemplo, una bella cantante, una hermosa voz, una soprano, no puede tomar cualquier medicamento. Por ejemplo, las mujeres que somos totalmente hormonitas. Imagínate cuando estamos en esas que a veces son unos coctelazos hormonales que no están bien equilibrados, puede haber cambios tremendos en la voz y no se pueden dar ese lujo. Las cantantes que necesitan tener alguna planeación hormonal para el aspecto reproductivo, entonces ¿qué pasa? Que si están desequilibradas o con ciertos
cócteles hormonales, puede haber una vasodilatación Fíjense. que provoca varices en las cuerdas vocales, que se llaman ectasias, y que eso nos puede llevar a tener tumores de sangre, que se llaman hematomas, o tener hemorragias constantes, porque no nada más son varices en las piernas, también son varices en las cuerdas vocales. Y todo el profesional de la voz, mujer, tiene que estar muy atento a que sus cuerdas estén funcionando bien y que no tengan ese tipo de varices, porque si no fácilmente van a tener pólipos, hematomas. Y por otro lado, la mujer menopáusica, que muchas veces le dan hormonas, en este caso cantante o maestra, le dan hormonas que tienen testosterona, la voz se queda en los tonos graves, se viriliza. Entonces ya es una voz que pierde la juventud, la frescura de la voz femenina. Esa brillantez, ¿verdad? Exactamente. Ir a una consulta con la doctora Chávez Calderón es delicioso porque revisa a detalle. Ahí va la camarita, revisar hasta adentro para ver cómo están las cuerdas. Y vas tomando fotografías y la nariz y los oídos. A ver, ¿es lo mismo que hace un otorrinolaringólogo? No, el otorrinolaringólogo es un especialista de oídos, nariz y garganta, Sí. y entonces él tiene una revisión general de estas estructuras. Y un foniatra. Pero el foniatra es el médico especialista en la voz que tiene que tener conocimientos no nada más del oído, de los oídos, nariz y garganta, sino también de cómo se pronuncia, cómo se articula y todas las funciones específicas ya de las cuerdas vocales. Y el foniatra dedicado a la voz artística tiene que saber de canto, tiene que haber podido cantar o actuar, porque todos los médicos de teatro hicimos algo en escena. Hay dos divisiones, es el foniatra general, que es el especialista de la voz, del lenguaje y de la audición, y el foniatra de voz artística, que aparte tiene el plus de tener todo el aspecto musical y teatral que un cantante o actor necesita para que lo entiendan, porque el cantante tiene sensores muy especiales que ha desarrollado a través de la técnica. Entonces un cantante nunca se equivoca que tiene algo, no sabe a veces qué es, y para eso los médicos tenemos que apoyarlo. Y a ver, uno diría, bueno, todo está aquí, en la garganta, los pulmones, diafragma, esas cosas, pero vas hasta a ver qué comiste, por qué tienes ese reflujo, por qué el reflujo me está cambiando la voz. Esa gente que padece de esto que como que te quema, ¿no? Esa acidez Sí, estomacal. exactamente, te irrita muchísimo. Y tú ves todos esos detalles. Sí, Rosa porque Eugenia. exactamente nosotros tenemos que entender que la voz es una función de varias estructuras, pero debido a la posición que tiene las cuerdas vocales, es en medio de la cabeza. Entonces está en el cuello, entonces todo lo de abajo repercute desde la postura. Por supuesto, abajo está el estómago y el esófago, arriba están todas las vías respiratorias altas. Entonces, si cenaste y te fuiste a dormir enseguida, por la misma posición acostado y la digestión lenta que sucede en la noche, fácilmente va a subir el ácido que necesitamos para la digestión, y a las primeras que localices a las cuerdas vocales, a los cartílagos de las cuerdas vocales, que son los que abren, cierran, jalan y acortan, y a las mismas cuerdas. Entonces hay una sequedad muy importante, aparte de que a veces se siente el ácido en la boca o se siente como quemado, como ardoroso. O a veces estamos todo el día haciendo Sí. que es el famoso carraspeo, que es limpiando las flemas que la irritación de las cuerdas nos provoca, pero se irritaron por culpa de la alimentación. Pero quiero decirles además que la doctora Calderón, que igual llega a su consultorio, Javier Camarena, por ejemplo, que llega Jacqueline Andere, Sí. Pero también llegan personas, maestros y cualquier persona que Líderes, notó claro. que empezó a cambiar, bueno, cuántos políticos que he visto yo ahí Claro. en el consultorio, pero gente así, Sí, la cualquier mamá que persona. dice, ya me quedé sin voz Me por quedé gritarle a sin mis voz. niños. Le dije, señora, cuidado, no Bájele. les grite. Sepa gritar bien y en un tono más grave. Si no, con esa voz tipluda no le van a oír. Oye, ¿y qué tal aquel hombrezote fuerte que te llama la atención y dices, pero qué guapura de hombre? Sí. Y te saluda y te dice, ¿cómo le va? Buenos días. Exacto. Ay, Rosa Eugenia, ¿ahí se te acabó? Sí, totalmente, porque es una imagen Ay. personal, pero además que reafirma la personalidad, que reafirma lo estético o lo echa a perder, como tú lo estás diciendo. Pero se puede modular. Claro, todas las voces se pueden educar.
se pueden educar a ser más agradables, a tener un mensaje más correcto, a no lastimarse, a usar sus opciones, porque todas las voces tienen tonos agudos, Claro, graves, no hace medios. que conocerlas. No todos podemos ser María Calas o Javier Camarena o Ana No. Netrebko, pero todos podemos educarnos, porque si cantamos en la regadera, pues podemos tomar clases de canto. De acuerdo. A que por lo menos no nos callen en nuestra casa. Quiero darles datos de la doctora. La página en internet es www.centrodefoniatría.com. En Facebook busca Centro de Foniatría y Audiología y en Twitter @DRA de doctora reducido, DRA de la voz. Así de sencillo la encuentras. Y bueno, ahí viene Jazz de Bael que va a cantar. Entonces, ya lo verás. Hace rato Rosa Eugenia lo saludó, oyó su voz y le dijo: te espero mañana en el consultorio. ¡Qué lindo! Sí, es claro. que de veras, yo estoy en tratamiento ahora con Rosa Eugenia y la alergia ya se está diciendo adiós. Eres Magnífico. lo que es una persona preparada, una persona que ama su profesión, y ese eres tú. Gracias Por querida, estar y con gracias nosotros. a tus invitaciones, a tu auditorio, y los invito a oír todas las conferencias que tenemos en Claro, en que la entren ahí a página. tu página. Hay conferencias también en inglés sobre la contaminación, sobre el canto, hay en español también. y vendrás muchas otras cosas. veces. Encantada de estar Gracias por contigo y con aceptar. tu auditorio. Al contrario, Te es un queremos. placer. Vámonos al corte, regresamos con más de La Mujer Actual.